Vamos de una vez con este tema, las entrevistas laborales, que muchas veces nos da temor, ¿verdad? Enfrentar a una persona de cara a cara, ¿verdad? Un reclutador que nos está haciendo preguntas, a veces preguntas que para nosotros podrían resultar incómodas, retadoras, que nos pregunten sobre nuestras debilidades y demás. Bueno, aquí nos acompaña una experta que ya es de la casa, aquí en Llegó la Hora nos ha acompañado bastantes veces. Marlene Méndez es Job Advisor. Es un gusto tenerte acá de nuevo con nosotros y bienvenida. ¿Qué tal? Todo un ¿Qué placer, tal la como semana? siempre. ¿Todo bien? Muy movida, Sí. bastante movida, pero vamos bien. Qué dicha, qué dicha. Bueno, empecemos quizá por lo que no nos gusta, los errores que cometemos en una entrevista de trabajo, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos presentamos como nosotros mismos o a veces poniendo alguna careta y en ese espacio a veces cometemos errores que las empresas los notan y terminan decidiendo no contratarnos. Claro. Lo primero que tenemos que hacer para evitar esos errores es investigar la empresa, porque muchas veces las personas llegan con una posición, una expectativa, pero no conocen absolutamente nada de la posición o de la empresa. Entonces, la preparación previa es muy importante. Cosas puntuales, llegar temprano, tener una buena presentación personal. Eso no quiere decir que tienen que gastar en ropa o en atuendos, simplemente tener limpieza, que tengan una buena presencia y que se sientan bien con ellos mismos. Ahora bien, cuando ya están en la entrevista, tienden a jugar muy de expertos y decir más de lo que deberían decir y no le dan chance al entrevistador de preguntar y demás. Las respuestas largas son tediosas para las empresas, ¿sí? Claro, porque nosotros generalmente tenemos que tener un guión para ver qué competencias tiene la persona, qué competencias no tiene y tenemos que tratar de que todas las preguntas se hagan y que sean bastante, no estructuradas, pero por lo menos tener toda la información vital. Entonces, para ese punto intermedio entre las personas que les cuesta mucho hablar y las personas que hablan hasta por debajo de los codos, existe una técnica que se llama STAR. STAR, por sus siglas en inglés, es que vos contás acerca de una situación, el problema que se presentó, las acciones que hiciste para resolverlos y el resultado final. En 10 segundos. No, en 10 segundos, no mentira. Generalmente lo que le pedimos a la gente es que cuenten. Ok, tenemos esta situación. Cuénteme cuál era la situación para darme un poquito de contexto. ¿Qué fue lo que usted hizo? No necesito saber qué hizo el grupo, ni el líder, ni la empresa. ¿Qué hizo usted? ¿Y cuál fue el resultado final? Ahora que viene el siguiente error, que la gente piensa que el resultado final siempre tiene que ser positivo y no necesariamente, sino que tenemos que tener algunos aprendizajes. Sí, claro. Entonces te doy 2 ejemplos. Por ejemplo, en la empresa donde trabajaba teníamos muchísimos problemas de rotación de personal. Entonces implementé una serie de técnicas como publicar en LinkedIn, hacer entrevistas de salida y demás para ver por qué la gente se iba y de ahí hicimos planes de acciones a corto plazo. Y al final pudimos rebajar la tasa de rotación de un 10% a un 3% en 6 meses. Eso es un ejemplo súper positivo y te damos las estrellitas y los aplausos. Pero también hay ejemplos negativos. Por ejemplo, yo tuve un problema en el trabajo y era que teníamos que administrar un presupuesto para un proyecto. El proyecto iba a tener X, Y, Z. Resulta que el proyecto fue avanzando y yo cometí el error de no tener el control del presupuesto. Y eso me enseñó a que tengo que llevar un tracking semanal y he implementado esta herramienta para que esto no vuelva a pasar. Claro. Entonces, no tenemos que pecar de que todas las respuestas tienen que ser súper positivas y ponernos florcitas en el ojal, sino que tengamos conciencia de que somos seres humanos, que nos va bien. Como el trending topic de ahora, escuchamos pero no juzgamos. Exacto. Sí, que no los van a acribillar por eso. ¿Cuáles pueden ser esas preguntas, digamos, las preguntas más complicadas para un candidato, entendiendo que puede ser, por ejemplo, cuál es tu debilidad, que a veces uno responde de ser perfeccionista, esa famosa respuesta que ya nos pone en jaque, ¿verdad? Claro. Pero cuáles otras preguntas podrían ser muy complicadas y dependiendo de esas preguntas también podríamos obtener una mejor calificación para el puesto o no. Claro. Para responder esa pregunta, primero, hay preguntas que siempre nos van a hacer como cajoneras o preguntas que necesitan para tener un poquito más de información de nosotros, como cuéntame un poco acerca de usted. ¿Quién es Pablo?
Entonces, hay personas que se van al extremo de contar muchos detalles personales y personas que solamente hacen un resumen de su currículum. Lo que necesitamos ahí es un punto medio donde usted puede hablar acerca de cómo le va a colaborar a la empresa. Entonces, tienes que tener una buena percepción de cuál es el problema real de la empresa. No vas a decir que me voy de fiesta todos los fines de semana y de todo, ¿verdad? Y que la empresa vea que sos una persona que no le va a funcionar. O es una persona que llega y dice, tengo 5 perros y tengo mis hijos y vivo en tal lugar. Recordemos que las preguntas personales no son para este esquema y además son discriminatorias. Entonces, ¿qué es lo que tendemos a decir aquí? Soy un profesional, como usted lo puede ver en mi currículum, con gran trayectoria en tal área, me he especializado en temas de gestión por competencias o gestión por proyectos y esto le puede ser útil a la empresa por ABC. Entonces, ese es un buen resumen que me permite a mí saber que eres un candidato idóneo para el puesto y no dar mucha información. Ahora la típica, ¿cómo te ves dentro de los próximos 5 años? Esa es una pregunta que lo que trata la persona de reclutamiento y selección es saber que la persona se va a quedar bastante tiempo dentro de la empresa. Entonces, saber cuáles son tus planes, dónde te puedo colocar en un corto tiempo, dónde puedo verte dentro de la empresa es vital. Saber, por ejemplo, cuáles son tus ambiciones. Y puede ser que en este momento no las tenga. Y perfectamente podemos contestar. En este momento no tengo claro cuál va a ser mi plan de carrera en estos 5 años, sin embargo, en este próximo año he decidido X, Y, Z para ir construyendo mi futuro, en caso de que sea una persona muy joven. Y si es una persona muy grande, entonces generalmente las preguntas van en buscar estabilidad, buscar una empresa que le ayude a seguir fomentando experiencia y pueden hablar acerca de sus proyectos a corto o mediano plazo. Por supuesto. He visto casos incluso en grandes empresas donde los entrevistadores no son ni siquiera parte del equipo de recursos humanos. A veces ponen, por ejemplo, al chavalo más gato en el área, si es análisis financiero, ponen a hacer las entrevistas a ese equipo, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que ser tan diestros preguntando, pero pueden llegar a notar hasta la comunicación no verbal del candidato. A esto quiero llegar, ¿verdad? Qué importante es cómo nos sentemos, hasta de la manera en que parpadeamos, porque si uno parpadea mucho se le nota un poco la ansiedad, si mueve las manos, las frota sobre las piernas. ¿Qué cosas podemos trabajar para llegar visualmente también tranquilos y, digamos, serenos a una entrevista? Estar en una entrevista lo más parecido a que te persiga un dinosaurio. Entonces, imagínate cómo... Nunca he estado en esa posición. Qué lástima. Es lo más parecido que interpreta el cerebro. Un avestruz sí me persiguió un día en el Suave. No puede ser. Casi me mata. Es que fui a agarrar el huevito. No ves, por eso no hay que perseguir a las crías, ni robarse de huevos. Imagínate que estás en esa posición, entonces te está persiguiendo un avestruz. La adrenalina que siente el cuerpo en ese momento es demasiada. Entonces, lo que tenemos que hacer es una combinación entre hackear tu cerebro y hackear tu cuerpo. Yo sé que suena muy extremo, pero va a ser así tieso. No. Lo que vamos a hacer es preparar a nuestro cerebro para que pueda tomar decisiones en corto plazo. Y para eso necesitas comer bien, dormir bien, una persona que te eche porras. ¿Por qué? Porque eso va a generar endorfinas y vas a creerte que esa posición va a ser tuya. Y otra cosa muy curiosa, que hay estudios por Harvard Business Review y en TEDx pueden ver también el estudio, que es que cuando utilizas la pose de superhéroe o la pose de Superwoman o Superman, vos le mandas una señal al cerebro de que ese puesto o ese trabajo es tuyo. Que es como así, ¿verdad? Ajá. Entonces, vos te puedes poner frente al espejo y decir, este trabajo es mío, lo voy a lograr, y empezar a generarte mantras para ir equilibrando tu cerebro. Eso es antes. Pero durante vienen estas preguntas incómodas, vienen todos estos problemas que pueden surgir. Entonces, una botella de agua fría, lo que le va a mandar de señal a tu cuerpo es: aquí no hay ningún peligro. ¿Por qué? Porque si estás tomando agua, el cerebro interpreta de que todo está en calma. Entonces, vos te echas tu traguito de agua fría, le da un chance al cuerpo para oxigenar y puedes contestar con bastante asertividad. Ahora, si tus nervios son físicos, o sea, que se notan mucho porque te tocas el pelo, porque te sudan las manos, porque tienes el tic de mover la pierna, entonces ten siempre una libreta y un lápiz y empieza a garabatear.
Cuando estás escribiendo, el cerebro lo que va a decir es, estás escribiendo. Si estás escribiendo no estás en peligro. Si no estás en peligro, yo puedo contestar y enfocarme en otra cosa. Entonces puedes ir tomando notas. Ahora bien, lo peor que puede pasar es que no sepas la respuesta o que no sepas qué decir en ese momento. Si eso pasa, una respiración profunda, no sé cómo contestar esta respuesta, sin embargo, creo que lo puedo investigar o creo que puedo dar mi opinión sobre esto y esto. Oye, hay gente muy hábil que incluso saca un chiste y hace reír a los de recursos humanos y al final lo contratan porque les cayó bien. Porque se contan del avestruz. Hay casos porque le contó lo del avestruz. Hablando de preguntas, obviamente una entrevista de trabajo está diseñada para que me pregunten cosas, pero el candidato también podría verse en la posición de hacerle preguntas al entrevistador. Por ejemplo, no sé, me parece que hasta mostraría un poco de interés eso para el puesto, como de preguntarle cuál es la visión de la empresa, disculpe, pero ¿cómo les ha ido a ustedes con esto? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Esto se puede hacer o es invadir un poco el espacio del entrevistador? Generalmente el entrevistador te va a marcar los límites al inicio de la sesión. Generalmente te van a decir, yo te voy a contar un poco acerca del puesto, vamos a hacerte preguntas o vamos a utilizar esta modalidad porque hay diferentes modalidades de entrevista y al final puedes hacerme todas las preguntas que necesite. Consultas básicas que tienes que hacer, ¿cuál es la siguiente etapa del proceso? ¿Por qué? Porque a veces sales y ni siquiera sabes qué va a pasar, cuándo te van a llamar, si no te van a llamar, si muchas gracias por venir, no sabes nada. La siguiente es, ¿qué espera usted en los próximos 6 meses o 7 meses que yo ejecute en la posición para que me considere una buena contratación? ¿Por qué? Porque eso te da una visión de que si sos la persona que se va a sentar en ese puesto o que va a ejecutar esa función, vas a hacer eso que esa persona necesita que hagas. Otras preguntas que puedes hacer es preguntar acerca del ambiente laboral, acerca de los principales proyectos que se están generando en el puesto y cuál es la proyección del equipo de trabajo en conjunto. Ahora, si te está entrevistando ya el líder de la posición, puedes hacer preguntas más técnicas acerca de cuál va a ser el rol o cuál es el liderazgo de esa persona, porque acordémonos que no es solamente que me están entrevistando, sino que yo también estoy eligiendo ponerme en esa empresa. Y tengo que saber que estoy pasando a una buena posición. Claro. Otra pregunta que podría resultar incómoda es la pretensión salarial, ¿verdad? ¿Cuánto quiere ganar? ¿Cuál es su aspiración salarial? Y ahí hay una cuántica, o sea, puede ser bueno o malo lo que yo responda. Si yo digo, lo que ustedes me paguen, me estoy dando por menos. Claro. Si yo doy un costo, un valor, un salario, un monto, una cifra, pues ahí ya ellos tomarán la decisión y van a decir, mira, no, es bueno, pero no le podemos pagar tanto, o decir, pucha, mira, él está seguro de lo que vale. ¿Cómo podemos jugar con este tema de cuánto le pagamos o cuánto quiere ganar? Hay 2 vías, bueno, 3. La primera es que el Ministerio de Trabajo publica toda la lista de salarios mínimos que se pagan por puesto y ahí el problema es que los salarios y las posiciones son genéricas o bases. Por ejemplo, viene un oficinista, una recepcionista, un jardinero, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a tener una base. La segunda es que hay encuestas de salarios laborales que se utilizan como Glassdoor, como la de Price, etcétera, etcétera. Entonces podemos ir e investigar en internet algunas encuestas de salarios para ver cuánto se estaba pagando o hacer networking. O sea, preguntarle a otras personas, mira, más o menos para esta posición que me están ofreciendo, ¿cuánto estás ganando vos o cuánto estás pidiendo para esta posición? Pero la que yo he encontrado más efectiva es preguntar muy eficientemente a ChatGPT o a inteligencia artificial. ¿En serio? Cuánto es el salario que puedo esperar para esa posición. Y el prompt que se hace es, yo siempre lo saludo porque tengo la clara visión de que en algún momento la inteligencia artificial nos va a sobrepasar, entonces lo saludo, hola ChatGPT, ¿cómo estás? Mira, pasaba a preguntarte algo, no quiero una molestarte preguntita mucho. nada más para no molestarte. Quiero saber, para esta posición, ¿puedes copiar la descripción de la posición para este tipo de empresa? Por ejemplo, industria médica, alimentos, comunicaciones, etcétera. ¿Cuál sería un rango de salario viable de acuerdo a los salarios de Costa Rica? Y te va a dar un margen de cuánto es un salario mínimo
y cuánto podrías estar pidiendo de salario máximo, y te puedo dar, por ejemplo, si es una empresa transnacional, una referencia de cuánto están pagando en Estados Unidos o en otras latitudes. Sí, esto es fantástico, sin lugar a dudas. Y después de la entrevista, Marlene, ¿cuáles son las mejores prácticas de seguimiento? ¿Verdad? No ser el intenso de que pregunta por correo. Digo, si el puesto me interesa mucho, Claro. ¿verdad? Y la empresa vea que me interesa, de no preguntar todos los días, ya decidieron, ya llamo, o me desespero, ¿qué hago? ¿Cómo actúo en ese lapso? Okay, aquí muy tristemente... Porque es bueno llamarnos también. Claro, ¿verdad? las empresas utilizan el ghosting, que es el que Uy, eso es un tema nos para ve. entrevistas. Claro, eso es un temazo porque Ghosting. es muy, muy, muy usual que los procesos de reclutamiento y selección sean tan fuertes que el reclutador no tenga la información. La plaza se cerró, no puedo darte retroalimentación, no sé qué pasó, eso puede ser una opción, o simplemente no sé qué decirte, entonces mejor no te contesto. Para evitar eso, la pregunta que haces al final de la entrevista es ¿cuál sería el siguiente paso? Ahora, existen redes sociales como LinkedIn donde vos podés entrar y buscar el nombre de la persona. Entonces buscamos Marlene Méndez, mira, me entrevistaste para esta posición, quisiera saber cómo va el proceso. ¿Cuánto? Una semana después, 15 días. Okay. Si después de 15 días la persona no te ha dado feedback y no pescado. te ha dicho nada, ya murió la flor. Damos cerrado el proceso y si nos vuelven a contactar, he visto casos de personas que después de 3 meses de haber hecho la entrevista la vuelven a llamar porque hay procesos que se dilatan de esa manera y hay personas que simplemente les gusté. Entonces es importante que tengas un seguimiento en una semana mostrando el interés y un seguimiento a los 15 días, recordando que habíamos quedado en tales acuerdos y si no te contestan, agradecer. ¿Por qué? Porque siempre el reclutador puede ser que te tenga visto para esa posición o para una segunda posición y hay que dejar siempre las puertas abiertas. Exacto, no es que no sirvo, sino que no sirvo para ese puesto, pero me pueden estar viendo para otro, Marlene. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto. Y suerte a todos los que tienen entrevistas laborales en este inicio de año. De hecho, en marzo viene Cinde Job Fair, Claro. que es multilingüe, esa feria que va a contratar creo que a 4,000 personas, así que cae de perlas tu entrevista aquí. El lunes llega Cinde a hablar de cursos gratuitos de inteligencia artificial, incluso, que los están sacando. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Estoy en LinkedIn como Marlene Méndez, Job Advisor, también en Instagram como marlene.jobadvisor y también en mi página web www.jobadvisorservices.com. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias.